Lazarus es un concepto que se desarrolla y nace en el año 2004 con la intención de industrializar y acercar tecnologías muy complejas, muy privativas en ese momento, a través de la industrialización, a acercarlas al gran público, previendo la necesidad que existiría de servicios tecnológicos complejos a futuro. Se empezó con la parte de recuperación de datos, llegamos a ser el laboratorio de recuperación de datos con más volumen de Europa, llegando a dar cobertura a casi 14 millones de usuarios. Se ha ido integrando toda la parte de seguridad en torno a los ciclos de información, de la información contenida en los propios dispositivos, y actualmente una de las áreas que más crecen es precisamente el ciberriesgo, para garantizar la continuidad de negocio, y la parte de informática forense, porque se ha hecho absolutamente imprescindible poder analizar el contenido y la trayectoria histórica de la información y los hechos que representan en casi todos los entornos judiciales. Soy Manuel Huerta, soy el CEO y fundador de Lazarus Technology. Every organization today is facing a myriad of threats, from malware to ransomware to data breaches. And businesses large and small are seeing this malicious activity materially impact their bottom lines. Organizations need to identify, track, and stop cyber threats rapidly, cutting through the noise to identify the threat, resolving it without delay. Flashpoint is the globally trusted leader in risk intelligence, with the analysts and technology to provide the most comprehensive coverage of threatening activity on the internet. We work with public and private organizations to get ahead of cybercriminals, immediately reducing their exposure, leading up to a 5 times ROI for businesses, and saving time and money across the board while protecting your reputation. Customers recommend us because we have better sources, better intelligence, driven by best-in-class analysts, bringing the intelligence community together for everyone's benefit. Our industry-leading software digs deep into the data to rapidly identify and remediate the most critical security risks. We're the best at what we do, giving your teams actionable data no matter what industry you're in. So whether you want to reduce fraud, increase your security team's productivity, or minimize data breaches, you can trust us to get the right data at the right time with the right context. Flashpoint, trusted experts, trusted partners, trusted intelligence. Is your company at risk? Flashpoint can help teams stay ahead of these threats. Sign up for a free trial today. Bigu es una plataforma de ciberseguridad especializada en la detección proactiva de phishing, suplantación de identidad en redes sociales, exposición de datos y mucho, pero mucho más. Ofrece un monitoreo de activos digitales en la red superficial, Deep y Dark Web, apoyándose en procesos automatizados e inteligencia artificial, que ayuda a tomar decisiones proactivas y evitar así que se materialicen estafas, fraudes y distintos tipos de ataques. Cuenta con la capacidad de otorgar una visibilidad completa, generar reportes claros y concisos en forma ágil y a un solo clic de distancia. Brinda alertas personalizadas. De este modo, a través de distintos canales, recibirás las notificaciones que creas relevantes en el momento en que se detecten, asignando una criticidad determinada y reduciendo notablemente posibles falsos positivos. Bigu te puede ayudar a detectar y evitar, entre otros, filtración de datos sensibles, phishing, suplantación en redes sociales, credenciales expuestas, brechas de seguridad, subdominios e IPs desatendidas y o vulnerables. Además, contamos con analistas especializados, los cuales podrán administrar la plataforma y llevar adelante las recomendaciones necesarias. Be proactive, be safe, be good.
vamos a empezar ahora con una persona que conozco y no sé si él se acordará de mí, es Javier Rodríguez. Javier Rodríguez, proveniente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la Guardia Civil, tiene más de 20 años de experiencia en el campo de la ciberseguridad y le voy a dar la bienvenida ahora mismo. Hola Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, Gemma, claro que me acuerdo de ti, o sea, has sido mi alumno y todo. Vale, sí. He hecho cursos contigo y con el teniente coronel Caneja, precisamente de inteligencia. En este caso, y para no entretener más, porque luego vienen también muchos invitados y tienes una ponencia muy interesante que se titula Inteligencia Económica, un ejemplo real sobre el planteamiento de operaciones. Vamos adelante y os dejo aquí con el experto. Vale, estoy compartiendo la pantalla, no sé si se ve, ¿sí? Se ve. Vale, perfecto. Bueno, tengo en un lado el PowerPoint y en otro lado la presentación, por tanto, si alguien hace preguntas o lo que sea, pues no lo veo, ¿vale? Pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible. Lo primero, agradecer a la organización nuevamente que me haya contado conmigo para dar esta charla, que va a ser un poco distinta a los que ya me han visto perpetrar alguna, pero sí que es verdad que va mucho más por el tema del planeamiento de operaciones, de un tema de mucha actualidad como es la inteligencia económica, pero contando lo que pasó en el siglo XVIII. Y alguno dirá, ¿y esto qué es? Bueno, vamos entrando poco a poco. La presentación, bueno, ya quién soy yo, pues ya sabéis, vengo de función pública, privada, en fin, es complicado de explicar. Sí que es verdad que, decía Gemma, 20 años ya, la verdad que 20 años son muchos, pero sí, tengo cierta experiencia en el mundo de la inteligencia, investigación, por de dónde vengo y lo que hago. Y tres cosas muy importantes, ¿vale? Que quiero comentaros, que va a definir mucho esta charla. El primero es que yo no soy analista de inteligencia, es decir, he trabajado con analistas, he tenido el placer de dirigir equipos de analistas muy buenos, pero yo no soy analista. Mi campo es la obtención ciber y desde hace un tiempo el planeamiento de operaciones. Entendido por planeamiento, el hacer un plan, ¿de acuerdo? Soy un apasionado de la historia y de la inteligencia en su concepto pues, más global, lo que significaría que soy un fan de la cultura de inteligencia, de tratar de explicar qué es realmente este mundo, y luego pues un apasionado de la enseñanza. De ahí que, bueno, me hayáis visto o alguno habrá podido verme en charlas, etcétera. Colaboro con un montón de sitios donde se difunde tanto la cultura de inteligencia como la ciberseguridad. Pues están Lisa, Imasene con el teniente coronel ya, Díaz Caneja, Universal, un compañero Guardia Civil que está en el mismo camino que tomé yo hace un tiempo, AESIC, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué va esto? Y vamos a ver cómo podemos explicar de qué va esto. Tras mucho pensar, la cuestión es, ¿de qué manera puedo yo explicar en una charla de unos 40-45 minutos qué es esto del planeamiento? Porque suele ser bastante tedioso. Lo que más se ve en las charlas últimamente y desde hace unos años es el tema del analista, técnicas de análisis, explotación de fuentes abiertas, Open Source Intelligence, que es muy importante. Por ejemplo, antes la gente del CCMC hablaba también de metodología, tecnología, sobre todo en tema de Threat Intelligence, que para el que no lo sepa, Threat Intelligence es la inteligencia, realmente es la ciberinteligencia aplicada a la ciberseguridad, ¿vale? Y algunas veces, pues cosas como el ciclo de inteligencia, que ya aburre a un muerto, ¿no? Bueno, entonces, muy pocas veces se habla de cómo se elabora un plan, cómo es un plan de inteligencia, cómo tienes que, no solamente a nivel estratégico, sino a nivel táctico, cómo tengo que hacer yo una operación. Entonces, se me ocurrió hacerlo de esta manera, que es explicando las operaciones de inteligencia españolas en la Inglaterra del siglo XVIII, que si a alguno ya le gusta la historia sabrá que es la época de la Ilustración, una de las épocas donde el mundo más cambió, casi como ahora, y mostrar pues una de las operaciones más exitosas de todos los tiempos, y por supuesto en España poco conocidas, sobre el ámbito de la inteligencia económica, ¿de acuerdo? Un poco introduciendo. Básicamente estamos en el siglo XVIII, tenemos a dos personas, el Marqués de la Ensenada y Jorge Juan. Alguno dirá, joder, pues como la calle de Madrid. Bueno, la calle de Madrid se llama por él así, ¿vale? Lo digo porque me he encontrado con cada uno que he dicho, joder, vale, no es necesario que sepas quién es, pero por lo menos así le identificamos. Básicamente, en este siglo, España tiene un gran problema. Y vamos a ver cómo la inteligencia puede valer para tomar decisiones que cambien las cosas, ¿vale? Pero básicamente es una nación, el Imperio Español, que ya está, aunque es verdad que resurge mucho en la Ilustración, pero está pasando ciertas dificultades porque hay otra nación, que es Inglaterra, que se lo quiere arrebatar. En esta historia hay un poco de todo, ¿vale? Que es inteligencia, sobre todo se basa en la inteligencia económica y competitiva. ¿Qué es esto? Esta es la prima educada del espionaje industrial.
Básicamente, la inteligencia económica competitiva consiste en obtener una ventaja que me dé a mí, a mi país o a mis campeones nacionales, que es como se llaman mis empresas, pues el IBEX 35, etcétera, porque si esas empresas van mal, el país va mal. ¿De acuerdo? Me da una ventaja. Cuando yo lo hago, es inteligencia económica. Cuando me lo hacen a mí, es espionaje industrial. ¿De acuerdo? No nos engañemos. Un servicio de inteligencia, una empresa de inteligencia que está haciendo esto, no está con los cuadrantes de Gartner viendo cuál es el sector para invertir. Está haciendo otro tipo de obtención y otro tipo de análisis. En esta historia hay mucho humming, que es otra de las cosas que echamos de menos a veces en las charlas. El Human Intelligence, que es la obtención de información a través de la sensación de interactuar con personas, ¿de acuerdo? Sensación significa lo que él me dice y lo que yo veo, el body language. Y un poco así tiene algo de Ossing, que es verdad que tiene algo de Ossing, de la época, evidentemente, del siglo XVIII, y es un poco lo que veremos. Recordad, Marqués de la Ensenada, digamos que es el que hace la planificación estratégica, y Jorge Juan, que es el que ejecuta esta operación, ¿vale? Sé que es un poco difícil, pero hay que hacer una breve introducción a lo que es el planeamiento estratégico. ¿Por qué? Porque el planeamiento estratégico es lo que me dice qué quiero, a dónde quiero llegar, a dónde quiero ir. ¿De acuerdo? Imaginémonos, esto es muy sencillo. Un país estratégico, un plan estratégico de un país llamado Mike, ¿vale? Que tiene una serie de objetivos, los cuales estos nacen de un análisis interno que he hecho y otro externo. Es decir, cómo estoy, cómo está el entorno. ¿De acuerdo? Me comparo con los demás y sale un diagnóstico. Y de ahí salen los objetivos estratégicos. Pues quién sabe, ¿no? Si este país, a lo mejor, uno de sus objetivos estratégicos es reducir la ventaja militar con el país B. Llamémoslo Blue, ¿de acuerdo? ¿Quién sabe si esto nace porque hace unos años el país M y el país B tuvieron un conflicto por una isla que tiene nombre de condimento? Y a partir de ahí nace un plan estratégico. Fijaos, esto es un rumbo hacia donde quiero ir. De cada objetivo estratégico dimanan, es decir, caen una serie de acciones. Esa serie de acciones tiene un señor que es el responsable, tiene unos plazos calculados y tiene un indicador para medir. Los indicadores de inteligencia sirven para medir o para saber cómo estoy. ¿De acuerdo? Digo porque lo que vamos a ver del siglo XVIII es exactamente esto. ¿De acuerdo? Al final, un análisis que me tengo que hacer yo es yo cómo estoy, cómo quiero estar y qué voy a hacer para estar como yo quiero. ¿De acuerdo? Y sobre todo, cuánto me va a costar estar en ese sitio. Si cogemos el caso ahora mismo de la guerra de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, vemos una cosa, y es que el análisis interno y externo que hicieron muy probablemente fue erróneo. Primero, porque ellos pensaban que internamente tenían más poder militar del que realmente tenían, más músculo militar, que es como se suele definir, y realmente tampoco supieron leer el entorno externo. ¿Por qué? El contexto. ¿Por qué? Porque realmente esperaban una reacción A de la comunidad internacional y tuvieron una B. ¿De acuerdo? Y un factor importante que suele viciar este tipo de análisis es el tema de que las mismas acciones de influencia, fake news, etcétera, que yo voy haciendo, a veces me engañan a mí mismo. De ahí que, por ejemplo, en este caso, que es el caso ruso, en mi opinión, evidentemente, pues incluso planificaron o planearon la operación de invasión también respecto a su propaganda propia. Los ucranianos nos quieren, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, básicamente para que veáis. Hay gente que vive en el califato de las técnicas de análisis y les da igual lo demás. El califato de las técnicas de análisis es ese sitio donde básicamente viven unos señores, los cuales siempre hablan de... Siempre no. Para ellos la inteligencia es la aplicación de estas técnicas, ¿de acuerdo? Esto pasa mucho, no tanto en la comunidad de inteligencia, pero sí pasa mucho un poco fuera de ella, en otros entornos que quieren hacer inteligencia de otros departamentos, no puramente de análisis, donde, bueno, usan esto de aquella manera. Para mí, y el que yo uso mucho es el Pemesia Scope, que yo os lo dejo por aquí, luego lo buscáis si queréis, que aunque viene del mundo militar, que es de donde yo vengo, viene muy bien para comprender el entorno. Es decir, no me puedo equivocar cómo interactúa una organización con el entorno, aunque es más a nivel operacional. Recordad que hay nivel estratégico, operacional, que no operativo, que se suele decir en el mundo policial, y el táctico, ¿vale? Hay otras muy buenas, como es el PESTEL, que es un análisis que analiza la variable política, económica, social, tecnológica, ecológica y legal, ¿de acuerdo? Pues es importante analizar la parte legal, en tanto cuanto si vas a operar en un país tienes que conocer cómo va. En fin, hay unas cuantas, ¿no? Pero no olvidéis que análisis es aquello que haces cuando no tienes información. Esto lo leí en un libro, el CIA Legado de Cenizas, y me dejó bastante impactado, ¿no?
Pero la cuestión es que esto en el siglo XVIII no existía, es decir, no teníamos nada de esto. Ahí se hacía un poco al libre albedrío, con el sentido común, es decir, tenías sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, y tenías que comprender el entorno en base a una buena educación y cultura. Si no estabas educado, no lo comprendías. Ahora sí, vamos a empezar un poquito qué pasaba en ese momento y qué se hizo. Básicamente, tenemos ahí Marqués de la Ensenada, Zenón de Somodevilla, si no digo mal el apellido, personaje muy interesante. Básicamente, este es el mapa más o menos de la época. Como podéis ver, por aquí anda lo que serían los virreinatos españoles, el imperio, aquí estaría el inglés, un poco más por arriba estaría el francés. No sabría datar muy bien el año del mapa, pero básicamente no cambiaba tanto. Recordemos que estamos en 1748, hay un país de Europa que se llama Austria, que tuvo una guerra civil y digamos que afectó a todo el mundo, porque otra cosa no, pero guerras en Europa las que quieras, y entonces ya se firma el tratado. España e Inglaterra tenían un track propio en esa guerra que se llama la Guerra del Asiento, que la gana España gracias a la inteligencia, donde Inglaterra hace su primer intento de tratar de quedarse con el imperio. Os sonará Blas de Lezo, Cartagena de Indias, la defensa que hubo en 1741, pero básicamente cuando Inglaterra va a la guerra se encuentra que no puede con España, pero sí que se queda apuntando, ellos apuntan qué tengo que hacer para volver y quedarme con el imperio. Y el Marqués de la Ensenada sabía perfectamente esto. Es decir, que él sabía que aquí iba a haber problemas. Una cosa que tenéis que entender y donde ya bajamos un poco a la inteligencia económica, es decir, a ese espionaje industrial, es cómo se dominaba el mundo en esa época. Pues con esto. Esto es un navío de línea. Hasta que llegó el avión, y no es una exageración, ha sido una de las máquinas más complejas que ha fabricado el hombre. O sea, navegar con esto era una historia, ¿eh? En esa imagen está el Santísima Trinidad, que es un poco posterior a esta época, uno de los barcos más grandes el navío más grande que había. Había uno francés muy similar, pero bueno, este es el más grande porque tenía 4 cubiertas, pisos, ¿vale? Por no ser purista. 4 pisos llenos de cañones, 140 en su momento más álgido, y tú con esto dominabas el mar. Si tienes de esto, dominas el mar. Hay un concepto que se llama talasocracia, que es el concepto de dominio del mar. Es un imperio que domina el mar. Los alemanes, por ejemplo, y a veces los franceses, son una telurocracia, o los rusos. A mí el mar me da igual y yo voy más por tierra, ¿no? Pero España e Inglaterra eran talasocracias puras. Además de esto, no solamente había que fabricar buenos barcos. Por ejemplo, las cartas marinas eran un secreto celosamente guardado. Una carta marina era algo súper importante, porque te decía hacia dónde vas. Las cartas marinas españolas eran muy codiciadas porque eran las más completas. Recordad que los británicos llamaban al océano Pacífico el Spanish Lake, por algo sería, el lago español, ¿vale? Pero eso tenía bastante recorrido, junto con los portugueses. Entonces, claro, un cacharro de estos, este es el Victory, el de Nelson, HMS Victory. Esto debe ser cuando la batalla de Trafalgar, más o menos, que ya fue muy posterior a esta época que estamos hablando. Pero básicamente la clave es que esto trabaja todos juntos, tienes muchos barcos y te pueden ganar la superioridad en el mar, ¿de acuerdo? La clave es saber fabricar buenos barcos. Es decir, reitero, es que si no sé fabricar barcos, estoy bastante fastidiado. Continuando con el análisis estratégico del Marqués de la Ensenada, pues llega a esta conclusión. Dice, la cosa está que arde. Dice, mira, tengo muy claro que tarde o temprano va a haber guerra, o con Inglaterra contra Francia. Aquí estaba Fernando VI, si no recordaba si era Fernando VI, un rey Borbón, el cual pues no leía, tomaba decisiones, pero realmente tampoco le podías dar un mazacote así, que por cierto es otra cosa de la inteligencia, ¿no? Tú no puedes entregar un informe así para que se lea un rey, ¿vale? Pero básicamente él decía, mira, estamos bastante mal, esta frase que os pongo entrecomillada es una que dejó escrito el Marqués de la Ensenada, y para sostener esto, el Marqués de la Ensenada se encuentra que tiene entre 16 y 18 navíos de línea, 5 fragatas y 15 embarcaciones menores, ¿vale? Frente a esto, él sabía que Inglaterra, ¿vale? Tenemos al amigo Boris, tenía unos 80 navíos de línea, llegó a tener 100, 80, unas 100 fragatas. La diferencia entre fragata y navío de línea, lo he estado tratando de poner un ejemplo, pero básicamente un navío de línea es como un carro, ¿vale? Un carro de combate, un tanque. Y una fragata es un vehículo ligero, por ponerlo de alguna manera, ¿vale? También blindado y tal y cual, pero son diferentes. Por supuesto, cerveza y ron, que es una constante de la Royal Navy. Sobre todo tenía muchas ganas de meterle mano a España. Y su estrategia, que conocía el Marqués de la Ensenada, y luego veremos cómo, era esta. Aquí tenemos los puertos del Caribe, que lo llamaban el Spanish Main.
Básicamente ellos tratan de cerrar entre lo que sería Florida y La Habana y lo que sería Trinidad, aquí abajo, Venezuela, hacia arriba, las Antillas Menores, trataban de cerrar ese espacio con su flota para tratar de evitar el comercio, colapsar el comercio entre España y América. Para hacer eso te hace falta barcos y para defenderlo te hace falta barcos. El tema es que Inglaterra, si bien es verdad que nunca lo consiguió, estuvo muy cerca a veces, pero nunca lo pudo conseguir y fue gracias a la inteligencia. Porque España pudo desplegar, a base de actividades que vamos a ver, pudo desplegar lo mejor que tenía en el sitio exacto para poder defenderlo. Pero esta era esa estrategia, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, análisis estratégico de Senada es, vamos a arreglar esto, después de los 200 y 500 análisis que hizo, digo, mira, yo estoy bastante mal, el diagnóstico es muy claro, o hago barcos o me como a Boris Johnson como presidente en 300 años, ¿de acuerdo? Dentro de los objetivos estratégicos que podéis ver allí en la presentación, había uno que era fabricar navíos. Él se puso un objetivo que era fabricar al menos 60 navíos y 65 fragatas. Esto, junto con Francia, que era el aliado y el enemigo natural de España, las dos cosas a la vez ha sido en la historia. Una vez un amigo me dijo que era el ejército que siempre vuelve, que era el francés. Entonces, esto más Francia, realmente podías llegar a tener un número de buques igual que el británico, ¿vale? Pero hay una tarea, una acción que vamos a ver, que es necesito mejorar mi tecnología naval. Es decir, yo necesito saber hacer barcos. Hay otra cosa que le sonará al que le guste la historia, que es el catastro de Ensenada. Cuando aquello el cobro de impuestos era bastante complicado, bueno, ahora también, ¿verdad? Pero es verdad que él decía, para hacer todo esto necesito sacar dinero. Es decir, dentro de mi estrategia o tengo este recurso o no lo hago. Y se hizo el catastro de Ensenada, que os invito algún día a leer sobre él. Se sale un poco de... Y ahora sí, empezamos con lo interesante, ¿vale? ¿Qué pasa? Mirad, en el siglo XVIII, España tenía uno de los que probablemente era uno de los servicios de inteligencia más eficaces de Europa. Gracias a él llevaba sobreviviendo 100 años. Porque la capacidad militar mermaba, poned de que la población española era muy poca, en esa época no sabría decirlo, pero no creo que más de 10 millones, incluso no creo ni que llegue. Lo que España desplegó en América no fueron más de 12.000 soldados regulares, o sea, realmente muy poco. De hecho, el ejército regular español poco estuvo por América, pero es verdad que tenía un alcance global. Operaba en Inglaterra, Prusia, en Francia, en los estados italianos, en fin, tiene un servicio con bastante alcance global. A ver. Se me oye, ¿verdad? Si me confirmáis por aquí, porque creo que me ha saltado... Gema, no sé si andas por ahí y me puedes confirmar que me oyes. Vale, listo, me confirma. Seguimos, ¿vale? Entonces, ejemplo de operaciones exitosas, pues, por ejemplo, España sí que es verdad que había apostado por el tema de la inteligencia porque era más barato, ¿de acuerdo?, que hacer un ejército. Pero es verdad que ellos llegaron en 1740, llegan a tener todos los planes ingleses para la invasión de América. Por eso mandaron a Blas de Lezo a Cartagena de Indias, por eso sabían que iban a mandar, luego es verdad que hubo también aportes de otras personas, pero es verdad que más o menos España tenía muy claro cuándo los planes de invasión. Había penetrado en todo lo que era la colonia inglesa. Penetrar es el término que se usa en inteligencia cuando tú te infiltras en un sitio, ¿vale? Y la verdad que funcionaba muy bien. De hecho, esto fue hasta el futuro. Prácticamente hasta Trafalgar, el servicio de inteligencia español estaba dentro del almirantado inglés, ¿vale? Hay uno muy curioso que se planeó la destrucción de la flota otomana en Estambul, porque España también tenía, digamos, intereses en el Mediterráneo. Os sonará Lepanto, ¿verdad? Esto se hizo un poco después de Felipe II. Estaba ya la gente con las cerillas en la mano para prender fuego a toda la flota, pero realmente, bueno, no se hizo por otras circunstancias. ¿De acuerdo? Para que veáis una cosa. Gracias a la inteligencia, esto es la Directiva de Inteligencia Española del siglo XVIII. La Directiva de Inteligencia es un concepto nuevo. Sabéis que para poder decir a tu servicio de inteligencia qué tiene que hacer, este tiene que tener una directiva. Ahora mismo la directiva es material secreto o restringido, difusión limitada, es decir, que no es accesible a todo el mundo y más o menos sabemos de qué va. De hecho, el CNI junto con el gobierno pues hablan de ello de vez en cuando. Se sabe que está el tema ciber, que estaría el terrorismo, pero básicamente en el siglo XVIII fue pionera porque definía 6 ámbitos. Si lo veis claramente aquí, esos 6 ámbitos
Solo faltaría el tema ciberseguridad para que fuera tan actual como ahora. Os digo que, fijaos que esto, ¿para qué valió? Porque en 1741, cuando los ingleses asaltan Cartagena de Indias, cuando se van, muere lo mejor de la oficialidad inglesa. Es decir, se quedaron básicamente sin oficiales. Y cuesta hacer un oficial, ¿eh? Ahora mismo te cuesta 5 o 6 años. Pues si realizas un poco más rápido, te lo hacen en 2. Los americanos por ahí, 2 o 3 años, pero que te cuesta hacer un oficial. Que al final era el que lidera, coordina, dirige e impulsa esto. El tema es que gracias a todo esto, España va resistiendo. Esta es una de las mejores aplicaciones y el mejor ejemplo de cuándo la inteligencia vale para tomar decisiones, en el ámbito, sobre todo, militar. Pero está la españolada, que vamos a ir rápido porque si no, no me va a dar tiempo, pero básicamente Carvajal era el primer ministro, el presidente del gobierno, por decirlo así, y en Senada era ministro de Hacienda. Entonces, el ministro de Hacienda, ¿qué hace? Se monta su chiringuito, monta su propio servicio de inteligencia, que básicamente toma una decisión, ¿vale? Que es que hay que ir a Inglaterra, ¿no? Aquí tenemos el marqués de la Senada, aquí tenemos una bandera de Inglaterra y unos señores tirándose por el balcón y con esto, pues, decide irse a Inglaterra. ¿Cómo se planea una operación de inteligencia clásica? Pues lo hemos tratado de definir en 4 puntos. Primero se definen lo que se llama las necesidades priorizadas de inteligencia, prioritarias, cada uno lo dice como le da la gana, las necesidades de información, a nivel OTAN se llama Request for Information, definen los recursos del personal, haces el inicio de la operación, como va a haber mucho UMIN aquí, porque el UMIN, digamos que es esa fuente de obtención que te da muy poca información, pero de mucha calidad. Cuando una persona te dice que van a invadir Cartagena de Indias, pues poca duda hay, siempre y cuando la fuente sea de calidad, ¿no? Al final tenemos una explotación de la oportunidad que veremos aquí cómo se hizo. Es fundamental y me interesa mucho que os quedéis en cómo se explotan las oportunidades en una aproximación, en una operación de inteligencia. Es decir, ¿qué voy a hacer yo para conocerte? ¿Qué voy a usar yo para conocerte y que todo sea normal? El desarrollo y luego el cierre. Suelen decir los que de esto saben que es muy complicado hacer el cierre. El cierre es cómo vamos a dejar de hablar, cómo vamos a desaparecer y continuar nuestras vidas sin que nadie note nada. ¿De acuerdo? Aquí tenemos a la parte derecha una cosa llamada OPSEC, y es que en cada campo de estos de actuación, cada ámbito, la seguridad está por encima de todo. Es decir, compartimentación de la información, selección del personal, etcétera. Siempre hay una cosa que hoy en día los servicios lo hacen mucho, quizá la Fuerza de Seguridad no, pero esto, por ejemplo, se lleva a rajatabla, ¿de acuerdo? Es decir, evita que la inteligencia enemiga penetre en tu servicio, ¿de acuerdo? Bueno, la idea de maniobra del Senado. Fijaos una cosa, y esto si nos sirve de ejemplo. A la hora de planear la operación y a la hora de definir qué me hace falta saber, el Senado lo tenía muy claro. El Senado hizo 30 preguntas, en formato pregunta. Preguntó de todo, ¿vale? Preguntó de todo. O sea, yo necesito saber todo esto. A él le interesaba no solamente responder a preguntas sobre la tecnología naval, sino que, oye, ya que estamos, pues vamos a hacer más cosas, ¿no? Pero fijaos, si podéis en vuestras operaciones, da igual qué fuente uséis, da igual qué es lo que hagáis, pero si podéis definir lo que el decisor quiere en base a preguntas a contestar, va a ser algo que tenéis ganado, porque va a ser mucho más claro. El Senado hizo esto y la verdad que le fue bastante bien, ¿vale? Se puede leer esta instrucción reservada que hizo el Senado, ¿vale? Bueno, entonces ahora, ¿a qué personas voy a seleccionar? Y aquí aparece Jorge Juan, ¿vale? Que es un señor que nace en Alicante, bueno, está entre Monforte del Cid y Novelda, ¿vale? Ingresa en la Academia de la Real Compañía de Guardias Marinas, que fue una de las academias donde el zar de Rusia y los prusianos mandaban a sus marinos a formarse, ¿vale? Él quería ser oficial de la Armada. Era un tipo que era brillante, era una de esas personas que nacen uno cada 100 años y tenía unas habilidades para las ciencias fuera de lo normal. De hecho, le llaman Euclides, que fue el padre de la geometría. Era un tío, el empollón de clase, ¿vale? El empollón de clase, pero con capacidad, con inteligencia emocional. ¿De acuerdo? En 1735 llega su primer marrón, que define mucho las operaciones. Fijaos, la oportunidad. Le destinan a América con otro, que era Antonio de Ulloa, que luego a lo mejor hablamos el año que viene de él, de lo que hacía con las fake news. Les llevan con unos franceses pues, a medir lo que era la curvatura de la Tierra. Eso era muy importante. La Armada española, a diferencia de la Inquisición, la Armada necesitaba la ciencia. De hecho, había una pelea ahí entre la Armada y la Inquisición, porque la Inquisición decía, básicamente, pues que la Tierra era el centro del universo y ya la Armada estaba ya con la ciencia, estaba ya haciendo otras cosas, ¿no? Eso tenía problemas, ¿eh? Pero su misión se va con los franceses, tiene un primer problema y es que
los franceses, como Louis Godin o la Condamine, como quiera que se pronuncie esto en francés, pues decían que eran grandes científicos y les mandan a 2 guardiamarinas, material fungible. Bueno, les hacen a teniente de navío, llegan allí, identifican la quinina, el platino, y hacen un montón de cosas y además mejoran las defensas de América y les mandan un pollaque. El pollaque es una cosa que decimos mucho en mi unidad, es el pollaque vas, ¿vale? Pollaque vas allí, lo que vas a hacer es también espiar a los franceses a ver qué hacen, pero también a los míos, a ver qué hacen, ¿de acuerdo? Que no te pillen. Bueno, esto define todo, ¿por qué? Porque aquí fue la clave. A su vuelta, los ingleses detienen la fragata de Ulloa, ¿vale? Y le llevan presa a Londres. Entonces, claro, hay un marinero inglés, estábamos en guerra cuando aquello, estaban en guerra estos 2 países, registra las ropas de Ulloa, porque iban separados. Jorge Juan de Ulloa, eran 2 barcos distintos, encuentran un libro que para entender aquello había que ir a la NASA y acuden a la NASA de la época, a la Royal Society. El duque de Bedford, que luego veremos, esas personas que fueron damnificadas en esta operación, le dejó libre a Ulloa, le hicieron miembro de la Royal Society, la NASA de la época. Justo en ese momento Jorge Juan también llega a Francia del viaje y lo hace miembro de la Academia de Ciencia Francesa. Fijaos que 2 tíos, si tontos no eran. Entonces, y vuelven a España. En España pues, les pasa lo de siempre, la Inquisición, la de Siria, tal y cual. Jorge Juan quiere irse de la Armada, pero al final conocen a Ensenada. Cuando Ensenada, que ya estaba mascullando sus operaciones en Inglaterra, lo que dice, estos 2 tíos es lo que yo necesito. Entonces, claro, ya tiene el objetivo estratégico, reconstruir la Armada. Ya tiene una acción táctica abierta, con las necesidades de información muy claras, que es copiar secretos industriales a los franceses. Ahora encontró a las personas. Entonces, le dice a Jorge Juan, a Ulloa lo aparta de la ecuación, luego hizo con él otra cosa, y manda a Jorge Juan, quien habla perfectamente inglés, que selecciona 2 guardiamarinas, Pedro Mora y José Solano, muy importante este segundo, que llegó a ser teniente general de la Armada, cuando aquello no existía lo de almirante. Lo seleccionan y entonces, claro, la selección es perfecta. Os ha pasado la gente de recursos humanos o las operaciones que tú seleccionas a un colaborador y, joder, tío, pero este ahí a lo mejor no me vale, le dieron muchas vueltas. Estos eran los perfectos. Sabían de ingeniería naval, eran marinos profesionales, eran cultos, hablaban inglés y además, como le gusta la Armada, y les sigue gustando, eran distinguidos de nacimiento. ¿De acuerdo? Una vez que lo tiene, dice, ¿y ahora qué hago para meterles en Inglaterra? Fijaos, el marqués de la Ensenada tiene que ver cómo demonios le meto yo a Jorge Juan en Inglaterra. Muy sencillo, la oportunidad. Sabiendo que a los ingleses les gusta mucho la ciencia, Ulloa vuelve a Londres y dice a la gente de la Royal Society, tíos, tengo un colega en España que se llama Jorge Juan, miembro de la Academia de las Ciencias Francesa, que luego lo fue también de Berlín, y que es un portento el chaval. Entonces, claro, dicen los ingleses, pues que venga para acá. Total, que va para allá y a los 36 años le hacen miembro de la Royal Society. Claro, estamos hablando básicamente perfecto, una aproximación perfecta, usando una oportunidad, usando una cosa que sucedió antes, como es que me paran el barco, me detienen a Ulloa, me lo hacen miembro de la Royal Society, voy a sobre eso para mandar a Jorge Juan. Y ahí se tiró Jorge Juan 2 años. Para hacerte miembro de la Royal Society eran 6 meses. Entonces, claro, pero esta gente tenía muy clara, Marqués de la Ensenada y Jorge Juan tenían muy claro las vulnerabilidades. Aprovecharon la oportunidad, porque la oportunidad en inteligencia o se aprovecha algo que te ha pasado o se crea. Esto es importante. Si no tengo oportunidad, la tengo que crear y ahí le mandan. Este fue el gran error. El gran error que cometieron los ingleses. Aquí ya Jorge Juan está solo. ¿Y qué hace el tío? Llega para allá. El tío lo que hace, Jorge Juan hace 2 tipos de obtención. La de Ossing está puesto para que no me eche la bronca a los del Congreso, ¿vale? Por cierto, no lo enhorabuena por el Congreso porque sí que es verdad que lleva ya 3 años y por algo será que está 3 años. Pero Jorge Juan usa 4 identidades. Trabajar con una identidad, o sea, conocerte a ti mismo ya es complicado. Pero usar 4, él llega, lee la situación y dice, vale, yo con mi identidad a Jorge Juan voy a ser el científico de la Royal Society. Pero voy a ser Mr. Joseus, que es el que se paseaba simulando ser inglés, porque él podía hacerlo por su acento, él podía pasar perfectamente por inglés. Mr. Joseus, él iba por los muelles, captando personal, poniendo la oreja, que es ese término de escuchando las conversaciones, y así captaba el personal. Además de eso, Mr. Sullivan y Fogues, que eran el mismo, pero lo usaban de diferentes maneras, simula ser un librero extranjero. Consejo que os doy, incluso para Virtual Humming, Ciberhumming, como queramos llamarlo. Virtual Humming es el concepto israelí del Humming en Internet
y ciberhumming es más el de la OTAN. Es lo mismo al final, ¿vale? Digo para las abreviaturas o terminologías. Pero básicamente, él dice, ¿cómo puedo yo empezar a recolectar información pública, abierta? Pues montó una librería. Es decir, empezó a comprar libros y como cobertura lo que él hizo fue montar una librería siendo Mr. Sullivan, que además simulaba ser un agente, simulaba ser un ciudadano extranjero en Inglaterra. Fijaos qué profundidad dio Jorge Juan a lo que viene siendo su actividad zooming. Él creó un personaje nuevo que era un extranjero viviendo en Inglaterra. Esto desvió mucho y confundió mucho a la contrainteligencia inglesa, ¿vale? En cuanto a la captación de personas, si alguno se encuentra un día en la tesitura de que tiene que captar a alguien, pues tenemos una serie de consejos de cómo lo hizo Jorge Juan, ¿vale? Es fundamental crear una bolsa de candidatos. Cuando estéis planificando la operación y esa operación resulte que tienes que encontrar información de algún sitio, y siendo sinceros, con OSINT a veces no, el 90% de las veces te quedas muy corto para un producto que te haga una pregunta muy concreta de, ¿pero este señor es bueno o malo? Se creó una bolsa de candidatos. Jorge Juan lo que hizo es, al llegar allí, dice, bueno, ¿yo dónde puedo sacar? Porque una de las necesidades de información que había, uno de lo que a Marqués de la Senada más le interesaba era tratar de exfiltrar profesionales de la industria naval. Es decir, le dijo, mira, Jorge Juan, a ver si puedes traerte un par de ellos. Jorge Juan sacó 50. Y no solamente constructores, sacó expertos en jarcias, en aparatos, en los add-ons, ¿vale? En los add-ons de los navíos de línea, pues empezó a sacar de todo. Sacó hasta 50 más sus familias. Ahora veremos cómo. Pero la idea es una cosa, mirad, para captar a una persona, para captar una fuente, o lo haces por el corazón o lo haces con el bolsillo. Jorge Juan usó ambas. El corazón significaba, había católicos que estaban en Inglaterra había pasado una guerra civil bastante dura unos años antes. Entonces había gente, pues bueno, los jacobitas, que no jacobinos, diferente, ¿eh? Los jacobitas, estaban los católicos, irlandeses, escoceses, que era gente muy descontenta, que además no eran parte 100% de la sociedad inglesa británica, y usó ese descontento para decir, vale, pues aquí tengo el caladero. El caladero de constructores navales me lo encuentro en estos señores. También había un inglés descontento que le pudo captar. Pero claro, ¿cómo me acerco a ellos? Pues en actividades zooming, en astilleros, con los jubilados. El jubilado es un arma de doble filo. El jubilado es un peligro, ¿de acuerdo? Porque es una fuente de información la cual te la puede dar de una manera bestial y sin que haya realmente ningún problema, ¿no? Pero con Mr. Jones, su personalidad, él llegaba allí. El personal de la cultura lo conocía a través de sus identidades de librero y de científicos, siendo Jorge Juan. Y luego hizo una cosa muy inteligente, que hacen hoy los servicios también. ¿Y qué es lo que, como se debe hacer? Él captó a dos agentes. El agente no es un oficial de inteligencia, el agente es un colaborador, era el padre Lynch, que era un padre católico, y uno menos conocido que es French Alexander, que era un maestro de velas, los cuales entre los dos, ellos le iban marcando qué personas eran buenas para captar. Básicamente hacían eso, selección y estudio del candidato, se aproximaban al candidato, muchas veces iba Jorge Juan con su identidad ficticia de Mr. Joseph o Sullivan a veces, firmaba el nombre del rey de España, le hacía unas ofertas económicas que eran brutales, era una cosa, bueno, de hecho en Senada a veces le decía, en Senada, joder, Jorge Juan, tío, pero ¿cuánta pasta te estás gastando? Si recordáis la película de Múnich, donde el servicio de inteligencia israelí va a cazar a los terroristas que mataron a los deportistas olímpicos israelíes, hay un momento de la película donde se están yendo, Ahmed creo que se llamaba, y le dice el contable del Mossad que sí, pero tráeme tickets, ¿vale? Entonces, esto funciona siempre igual. El Senado le decía, hostia, Jorge Juan, que tampoco que, ¿sabes? Que si le podemos traer más barato, mejor. Claro, eran muy suculentas. Negociaban con el candidato y le exfiltraban. Luego veremos cómo le exfiltraban. Le sacaban de Inglaterra, de una isla. Hay momentazos brutales vividos por Jorge Juan que quería referir. Primero, siendo Jorge Juan miembro de la Royal Society, el almirante Anson le invita a cenar. El almirante Anson fue una persona que durante la Guerra del Asiento estaba operando por la costa del Perú y Jorge Juan además estuvo también por allí en esa época. Una persona muy respetada, una persona además que fue célebre por capturar, la única vez que se ha capturado un galeón de Manila, que iba desde México hasta, en torno a viaje, desde México hasta Filipinas, era un tío muy respetado. Claro, Jorge Juan
se sienta a cenar con él y le engaña. Es decir, claro, estás cenando con el almirante Anson, estás hablando para arriba, para abajo, y tú estás por la mañana siendo miembro del Royal Society y por la tarde eres Mr. Jones, y no solo eso, sino que a veces vendes libros, ¿no? Bueno, la cuestión es que eso fue una de las anécdotas que os invito a leer. Otro es que se encontró Jorge Juan, es el yo no me voy sin mi mujer y mis hijos. Cuando aquello, las familias eran de 10, 12 personas como mínimo, tenías 25 hijos. Ahora tienes 2 y ya eres... Entonces, lo que sucede es que la mayoría de los británicos que fueron contratados decían, vale, me voy, pero con mi familia. Claro, eso te engordaba por 15 o por 20 o por 30 la gente a salir, ¿vale? Y otra cosa de Jorge Juan que dice mucho de su personalidad es que Jorge Juan obligó a sus 2 guardiamarinas a no descuidar su formación científica. Los guardiamarinas estaban por ahí, que eran Soler y Solano, Pedro y José, no me acuerdo los apellidos. Entonces, estos tíos, que hablaban perfectamente inglés, por cierto, eso se lo he dicho antes, ellos se reunían de vez en cuando y Jorge Juan les seguía formando, porque eran guardiamarinas, ¿de acuerdo? Ahora fijaos, hemos dicho que ellos trabajaron esta operación y todas las operaciones se diseñan pensando en el contraespionaje y la contrainteligencia de británico. Cuando empiezan a pensarlo, Ensenada dice, bueno, aquí tenemos que hacer una cosa, aquí hay que pensar bien, porque esto va en serio. ¿Qué hacemos? Jorge Juan, como personaje público y miembro de la Royal Society, no podía pisar la embajada de España en Londres. Es más, el embajador, Ricardo Wolf se llamaba, y él simulaban enfrentamientos, se ponían verdes, se criticaban, simulaban todo. ¿Para qué? Para darle la sensación a los ingleses de que había un mal rollo, ¿de acuerdo? Además hacen una cosa, que esto los americanos te darían 50 películas, que es que dicen, vamos a hacer una perrería. Y es que el embajador Ricardo Wolf hace una captación de un maestro de velas. Pero la hacen precisamente para que les pillen. Entonces, claro, la contrainteligencia inglesa les pilla y entonces, claro, eso ya desvía directamente la atención sobre Jorge Juan y lo focaliza sobre la embajada. Claro, el captado no sabía esto. El captado se comió, pues, el marrón, bajas colaterales. Es lo que hay en inteligencia. Luego es verdad que, bueno, no se comunicaban, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero básicamente esto es como ellos fueron tratando de evitar la contrainteligencia y funcionó muy bien 2 años. ¿Cómo enviaba la información? Pues entre Jorge Juan y Ensenada lo que hacían era usar un algoritmo de sustitución polialfabético. ¿Esto qué es? Si de pequeño vosotros hacíais un carácter, lo que se solía hacer siempre era, pues la A la sustituyes por la B, la C por la X, como sea. Eso es un algoritmo de sustitución monoalfabético. Jorge Juan inventó uno que un mismo valor no siempre sustituía a la misma letra. Claro, es un polialfabético. Entonces, claro, descifrar eso es complicado. Aunque hoy en día son vulnerables, ataques estadísticos, etcétera, etcétera, pero cuando aquello era muy complicado. Para haceros una idea, es como la cifra Vigenere o emular, entre comillas, que no es igual, emular el cifrado enigma alemán. Que el cifrado enigma alemán lo logran descifrar con muchas cosas. Pero era algo similar, ¿vale? Por cierto, ya que había gente del CCN, pues yo creo que el señor del CCNC, del Centro Nacional de Inteligencia, pues Jorge Juan se merece el nombre de alguna herramientilla, ¿no? Tenemos de Pilar, María, Josefa, etcétera. Pues meter uno de Jorge Juan estaría bien. Yo dejo ahí la idea, ¿vale? Bueno, ahora, acabando. ¿Cómo le saco de ahí? La exfiltración del personal. Ellos lo que hacían era una cosa muy interesante y lo tenían planificado de antes. ¿Cómo canto menos? ¿Cómo simulo o cómo puedo exfiltrar a un montón de personas y que me pillen? Usaban rutas largas, que es otra de las cosas que aconsejo. No usar rutas largas para filtrar a nadie, porque a mí no se me ha dado el caso, pero sí que es verdad que penséis más, no penséis en lo cercano. La prisa en una planificación, un planeamiento, es mala consejera. Yo ya tengo a los tipos captados, les tengo ya a firmar el contrato. Pues de Londres les embarcaban en puertos cercanos a Londres, les mandaban vía Francia o vía Lisboa y luego venían vía terrestre a España. En Francia, además, les ponían un servicio de contrainteligencia para que los franceses no se quedasen con los captados, ¿vale? Sacaron a más de 50 profesionales y sus familias, qué sé yo, a lo mejor 230 personas. Además, sacaron máquinas, sacaron telares, máquinas de todo tipo, libros, consejos, lecciones aprendidas por si hay que exfiltrar a alguien. El exfiltrado, y Jorge Juan se encontró con este problema, que les pilló un poco de sopetón, porque no lo pensaron, es el tema de la familia. Vale, yo me voy, pero quiero ver que mi familia está perfecta. Y luego, especial control sobre la mujer, hombre, pareja, porque es el factor estabilizador de las personas. ¿Vale? Eso Jorge Juan lo sabía hacer muy bien.
discutía mucho con Ensenada cómo hacerlo, etcétera. Pero sí que es verdad que Jorge Juan tenía esa sensibilidad. Es decir, no solamente era un tío listo, era un matemático listo, sino que tenía inteligencia emocional, ¿de acuerdo? Es decir, que no era un friki con granos y calcetines blancos que se dedicaba al algoritmo y a las ciencias, que era algo más, ¿vale? Bueno, ahora llega la huida y ya terminamos. ¿Qué pasa? Pues tanta gente es filtrada, al final llama la atención. Tú ponle que en Carron, que era... porque una de las cosas que Jorge Juan también le interesaba mucho eran los cañones. La fundición de cañones era un arte. Si tú en mitad de una batalla disparabas un cañón del navío y se resquebrajaba, se rompía, pues cañón bien utilizado. Que era lo mejor que te podía pasar, si no estallaba, ¿vale? Entonces era muy importante el maestro armero o el maestro que sabía hacer cañones. Entonces sacó un montón de gente de Carron, que era pues quizá la fábrica de cañones, de ahí vienen las carronadas, un cañón especial naval que se usaba en esa época, no trae eso, y sacó un montón de gente. Al final esto te pillan, pero hay 4 indicadores muy buenos, pero muy buenos. Primero que el almirantazgo inglés, yo hablo muy rápido para que entre todo, el almirantazgo inglés prohíbe la entrada a los extranjeros en los astilleros y arsenales. Cada vez más gente sabía lo que pasaba. De hecho, había gente que decía que no a la oferta. Había que asumir cada vez más riesgo para traer gente. Y luego la embajada inglesa en Madrid se da cuenta de lo que pasa. Claro, el embajador español aquí, el embajador inglés en España, pues está desayunando con sus galletas y de repente le viene alguien y le dice, oiga, que cada vez hay más ingleses trabajando aquí haciendo barcos. Y dijo el otro, no jodas, ¿qué hacemos? Y empezó pues a investigar y se dio cuenta. Es normal, siempre pasa, ¿eh? Es normal. Los israelíes cuando filtraban a los judíos era en Etiopía, no recuerdo dónde era, hay una película de ello. Claro, llegó un momento que decía que, joder, que no me quedan judíos aquí en el país. ¿Qué está pasando aquí? Se están yendo. Es decir, que al final es normal que te pillen, ¿vale? Pero es verdad que el momento donde Jorge Juan sabe que tiene que largarse es cuando detienen al padre Lynch, que ya hemos hablado antes de él. Entonces, esto activa lo que se llama el plan de evacuación. En el cierre que tiene previsto un cierre normal, me voy normal, o un plan de evacuación, me voy corriendo, ¿de acuerdo? Es una cosa muy interesante cómo se va los guardiamarinas. Ricardo Goll, el embajador, cuando se entera de esto, porque Ricardo Goll y Jorge Juan no hablaban mucho, hablaban a través del Ensenada. Y Ricardo Goll no era muy amigo de Ensenada. Y Ricardo Goll sabía perfectamente qué estaba pasando aquí. De hecho, hay una carta que le manda a Ensenada, porque Solano coge un resfriado y Jorge Juan se lo dice a Ensenada. Entonces, leí una carta mucha sorna de Ricardo Goll que le dice, sabe su señoría por que todo lo que pasa en esta ría de Londres, a pesar de los resfriados. O sea, que decía, tío, que sé lo que estás haciendo. Ricardo Goll, el embajador, se despierta por la mañana, se entera de esto, va corriendo, queda con los guardiamarinas, les montan el carruaje y les dice, bueno, tíos, vamos a desayunar. En un momento dado, les mira y dice, bajaros de aquí corriendo, coger ese carruaje que os han dejado allí y largaros de Inglaterra porque la cosa está muy mal. ¿Vale? Fue bastante irónico, ¿no? Dice, largaros de aquí porque os van a fundir los ingleses. Se van. Tenían un plan de fuga ya hecho. Pero Jorge Juan estaba en Canterbury, poco lejos, se entera de esto y dice, ¿ahora qué hago yo? Pues lo hizo de una manera como era él. Creo que se nota mucho la admiración que tengo sobre el personaje, porque era una persona brutal. O sea, el tío era un maestro del disfraz, del looming. ¿Qué hizo? En este caso, se sube a un mercante rumbo a Francia. Se disfraza de marinero. Fijaos el cambio cultural que hay que dar para ser marino, de ser un tío de Royal Society a ser un marino. Los ingleses registran 3 veces ese barco, 3 veces distintas, y no lo encuentran nunca. Y el tío se puede ir. Fijaos qué filtración hizo. Conclusiones. Se logró exfiltrar a decenas de profesionales británicos. Básicamente dejamos Jorge Juan, pues se pudo hacer con toda la tecnología naval inglesa. Luego resultó que no era tan avanzada como parecía, pero hay una muy buena. ¿Recordáis al duque de Bedford? El duque de Bedford, que fue el que soltó a Ulloa diciendo que no, la ciencia y sus profesionales no deben estar presos tal y cual. Bueno, pues era el jefe de la contrainteligencia británica, el que recomendó a Jorge Juan y a Ulloa meterle en la Royal Society. Este tío, el duque de Bedford, tenía un cabreo, claro, se había reído de él a su cara. Imaginaos que ha tenido en su casa y ha estado con un tío como Jorge Juan 2 años con él y le estaba robando. Y no solo cualquier cosa, sino la tecnología naval. Y luego otra, que es que 2 años después de cerrar la operación, aún seguían llegando ingleses. ¿Por qué? Porque habían oído que había buenas ofertas en España y se iban. ¿De acuerdo? Esto es un poco la historia. Luego si hizo Jorge Juan que quiera leer, hay muchos libros sobre él, pero es un poco la historia de cómo un buen planeamiento y centrando todo y teniendo claro cómo hay que hacerlo, una operación puede salir bien.
Y cómo no, me gustaría terminar con lo siguiente, que es un agradecimiento a dos de las organizaciones, son de las más respetadas, que es el Centro Nacional de Inteligencia, porque es el heredero de esos servicios de inteligencia españoles, los cuales habrá que recuperar su historia, pero sobre todo la Armada es una de mis debilidades. De hecho, yo me hice Guardia Civil porque no pude ir a la Armada, por edad. La Armada es una de esas... por cierto, ha habido un cambio de nombre de Armada Española a Armada, muy acertado, porque Armada, la española, la otra será la que tengan que poner el adjetivo de qué país son, pero la Armada hizo posible esta aventura científica, ese impulso en la Ilustración española, gracias a marinos como Jorge Juan y otros muchos. Dicho esto, muchas gracias y ya está. ¿Me oís? Gemma, ¿me oyes? Hola, Javier, estoy aquí. Muchísimas gracias. Ha sido toda una lección primero de historia, porque además tú tienes unas capacidades para comunicar, quitando que vas siempre en por dos, y ya lo sabes. Hay mucho que decir, Gemma, hay mucho que decir. Claro, ya sabes además que desde el mundo de la investigación, esto me ha encantado porque hay 3 frases que me gusta hacer. El jubilado es un peligro, el momento de contactar a las personas por el corazón y la creación de personalidades encubiertas, ¿no? Claro, y tú lo sabes bien, y esto es aplicable al virtual looming, a la hora de crearte perfiles. Cuando creamos un perfil en Facebook, que no es comparable, pero vamos a crearlo no en base a lo que yo me sienta seguro, sino en base a lo que el enemigo, mi objetivo, desea de mí. ¿Qué le puedo ofrecer yo? ¿Qué le puedo ofrecer yo? Según eso planifico lo que es todas mis identidades digitales, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por darte un poco rara, pero espero que haya gustado, ya me dirás. Yo no sé si, ya que veo que eres un gran estudioso además, ¿no? de cómo, de ver analíticamente, ¿no? Cómo al final, pues lo que es ahora la inteligencia parte, ¿no? En algún momento de la historia, la inteligencia militar, parece, ¿no? Por lo que estás diciendo, que nace precisamente de estas unidades de las Fuerzas Armadas. Yo no sé si precisamente se desarrolla en estos siglos, ¿no? En el 18 y el 19. Siempre, por ejemplo, ya el Duque de Alba, el gran capitán, para que no le suene, fue aquel que se gastó 700.000 florines en espías. Es decir, hablamos ya de 1400 y pico. Pero realmente el tema es que sí que es verdad que la inteligencia nace mucho del ámbito militar, pero ya no está restringida ahí. Es decir, hoy en día tú haces inteligencia. Hoy en día un detective hace inteligencia. Ya no es tanta investigación. Entonces, es algo transversal a todo. Pero sí que es verdad que nace en el ámbito más militar. Ojo, en esa época no es un servicio de inteligencia como ahora, que es un CNI o una CIA, que depende de un Estado con un presupuesto, etcétera. Era más de andar por casa. Pues no veo que haya ninguna pregunta. De esto hay mucho que hablar. Yo creo que en este caso la investigación privada puede ser es una herramienta al servicio de resolver la incertidumbre, ¿no? Que plantea la inteligencia, ¿no? Y bueno, pero no es el caso en este momento, pero ha sido una maravilla y muchísimas gracias por estar en Intelcon 2022. Espero verte pronto. Chao, gracias.